Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Es momento de platicar con nuestra compañera y amiga Rebeca Mendoza. Así que le estábamos guardando la felicitación. El pasado 2 de abril fue su cumpleaños. Rebeca, muchas felicidades. Gracias, Marco. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a los radioescucha y al teleauditorio. Y fíjate, es interesante cuando hay interacción entre la audiencia y tu espacio y el de todos los columnistas. Y digo que es interesante porque es justamente las inquietudes de quienes nos ven y nos escuchan quienes nos permiten justamente abordar temas de interés. Todo esto te lo cuento porque la semana pasada nos llegó un mensaje de uno de nuestros seguidores de Presencia Universitaria haciéndote preguntas en particular para erradicar el tema del consumo de drogas en la sociedad en términos generales, Rebeca. Así es, Marco. Gracias a este ejercicio, pues permite que este espacio se enriquezca cada semana. Y obviamente continuemos con, como dices tú, en lugar de preocuparnos, ocuparnos. No sé si es teleauditorio o radio escucha, pero una persona del Marqués dice que la pregunta del millón, cómo erradicar el consumo de drogas en nuestro país, en Querétaro, aterricémoslo en Querétaro principalmente. Bueno, recordar que una servidora me dedico a la demanda, jamás a la oferta. Entonces, siempre voy a hablar de lo que es la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y sobre todo, para cerrar la pinza, la reinserción social. En el tema de cómo erradicar el consumo de drogas en nuestro país, en nuestro estado, bueno, definitivamente hay que apostarle a la prevención. Si bien es cierto que las políticas públicas de la ONU, la OMS, van encaminadas a la reducción del daño, es decir, la reducción del consumo, sí, efectivamente, hay que apostarle a la reducción del consumo de lo que ya está inmerso. Sin embargo, bueno, ¿cómo hacer para evitar que las futuras generaciones consuman? Y la clave, bueno, en primer lugar va a estar, aparte de la reducción del consumo de sustancias, alcohol, tabaco y drogas ilegales, porque hay que recordar que nosotros, los adictólogos, le damos la misma importancia al consumo del tabaco, al consumo del alcohol y al consumo de las drogas ilegales. Nosotros no hacemos esta distinción entre drogas legales o ilegales. Entonces, es importante las encuestas, es decir, apostarle a la investigación. Esta investigación, y así lo dice la evidencia científica, debe de ser cada 2 años. ¿Por qué apostarle a la investigación? Déjate interrumpo. ¿Hace cuántos años que no se hace una encuesta nacional sobre adicciones? En estricto sentido, desde el 2014-2015, porque esta se publica y abarca lo que es 2015-2016. Estamos hablando de la famosa ENCODAT, que es la encuesta de drogas, alcohol y tabaco. Desde esa fecha no ha habido más encuestas propiamente en el tema de prevención y tratamiento de adicciones. Entonces, por eso la importancia de que cada 2 años debe de haber encuestas, porque se le debe de apostar a la investigación, porque se debe de conocer quiénes están consumiendo, es decir, el sexo. Es muy importante determinar hombre, mujeres, quiénes consumen más, si los hombres, las mujeres y por qué. En esta encuesta también debe de establecerse los grupos etarios. Si bien es cierto, sabemos que de acuerdo a encuestas pasadas, bueno, quienes más están consumiendo es la población entre los 18 y 35 años, es decir, la clase trabajadora. Pero la realidad es que en nuestro país están consumiendo todas las edades. En nuestro estado tenemos identificado que el consumo en fase experimental, bueno, inicia entre los 9 y 11 años. Entonces, por eso la importancia de las encuestas. Es importante también conocer el patrón de consumo. Es importante conocer también el tema de la problemática emocional de los jóvenes, es decir, qué es lo que está llevando a consumir a los jóvenes. Y por último, bueno, también es importante conocer esta relación que hay entre el consumo y la deserción escolar, el ausentismo escolar. Entonces, por eso la importancia de la investigación, por eso la importancia de las encuestas, porque el siguiente paso como estrategia, obviamente, para evitar el consumo en nuestro país, bueno, tiene que ver con las estrategias. No puede haber, estrategias, no puede haber planes de trabajo, no puede haber directrices de trabajo a seguir cuando no hay encuestas. Y encuestas, repito, vigentes. Tú no puedes hoy
aterrizar una directriz, una política pública en estricto sentido, con información de hace prácticamente 8 años. La clave, repito, es para aterrizar la estrategia se debe obviamente de investigar y conocer el patrón de consumo de nuestro Estado. Pongo un ejemplo. En el 2012-2013, el Consejo Estatal contra las Adicciones, a través de la Secretaría de Salud, cuando una servidora era titular de adicciones en el Estado, con muchos trabajos hicimos una encuesta en el Estado. Y esta encuesta, lamentablemente, solo fue aterrizada en las casi 300 secundarias públicas del Estado, donde con autorización de los padres de familia, y obviamente también se les preguntó a los menores de edad, en este caso estudiantes de las casi 300 secundarias públicas del Estado, si querían contestar la encuesta. No hubo un estudiante que se negara a contestar la encuesta, y mucho menos padres de familia. Nos apoyaron para tener evidencia de cómo estaba el consumo en Querétaro. Y nos llamó la atención 2 temas. El primero y el principal, ¿por qué consumían? Y los común denominadores fueron 3. Por soledad, por falta de reglas y límites en casa. Y también otro tema que nos llamó la atención es que el patrón de consumo en los 17 municipios era primero tabaco, luego alcohol y luego drogas ilegales. Pero solo un municipio, que fue Huimilpan, el patrón de consumo después del tabaco era la heroína, es decir, los opiáceos. Repito, esta es información que arroja esta encuesta que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Querétaro a través del Consejo Estatal contra las Adicciones entre el 2012 y 2013. Entonces, pongo este ejemplo para que el teleauditorio y el radio escucha pueda asimilar y entender que es fundamental conocer la información veraz, oportuna, en tiempo real, para poder aterrizar estrategias. Ahora, ¿las estrategias en quién deben de aterrizarse? Bueno, definitivamente la evidencia científica nos dice que los padres de familia y los adultos son clave. Son clave, dirían los AA, para la transmisión del mensaje. Es decir, a los padres de familia, a los adultos, se les debe de dotar de conocimientos, de herramientas, de información, para que ellos puedan llevar una extraordinaria educación hacia con los hijos o los menores de edad. En este tenor también es importante que el padre, que el adulto tenga conocimientos y herramientas para 3 puntos en concreto. Lo que tiene que ver con el cuidado, la compañía y la vigilancia. Y de estos 3 puntos que acabo de mencionar, el más importante es la compañía. Y tiene que ver con lo que acabo de decir ahorita, con esta encuesta que hicimos en el 2012-2013 en Querétaro, donde se les pregunta a los jóvenes por qué estaban consumiendo sustancias. Y el argumento fue por falta de reglas y límites en casa, aparte de la soledad. Entonces, fíjate cómo hay congruencia y hay relación en base a la evidencia científica que obviamente la ONU, la OMS da a conocer, ¿por qué no decirlo también en su momento el Ramón de la Fuente, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría? Y bueno, lo que vemos nosotros los adictólogos a puerta cerrada de manera privada y confidencial. La realidad es que nosotros nos basamos, en el caso de Querétaro, de acuerdo a lo que nos llega. Pero la estadística de consultorio, la estadística de la terapia. Así es, efectivamente. No una estadística oficial, porque no hay datos oficiales. No hay, y obviamente esto es preocupante, esto es alarmante, porque no se pueden aterrizar estrategias. ¿Es caro hacer una encuesta? Sí, claro, es costosísimo, pero sí y no, porque para que se dé una idea a nuestro teleauditorio, una encuesta muy bien hecha, desde un punto de vista muy particular de una servidora, fue la ENA, la Encuesta Nacional sobre Adicciones 2011. ¿Y por qué fue muy bien hecha? Porque ahí sí le pone primero, segundo, tercer, cuarto lugar a los estados de la República en el tema del consumo del tabaco, en el tema del consumo del alcohol y de las drogas ilegales. La ENA, por ejemplo, ya en el 2011 nos daba un tercer lugar en consumo de tabaco. A Querétaro. A Querétaro. Y uno de los primeros en alcohol también, según recuerdo. Bueno, en el 2015 estamos hablando que la encuesta que lleva a cabo la INEGI, el INEGI, pero es la encuesta que va para un tema de prevención, de violencia y encaminada al desarrollo social. Esta encuesta en el 2015 del INEGI nos dice que Querétaro ocupa, pero es INEGI,
ocupa el primer lugar en consumo de tabaco y de alcohol en jóvenes de 15 a 29 años. Pero volviendo al tema de la ENA 2011, la ENA 2011 costó 100 millones de pesos en el 2011. Estamos en el 2023. O sea, estamos hablando que hoy una encuesta bajita la mano, pero repito, una encuesta de adicciones, donde se toca el tema de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social, yo creo que es una encuesta que no está abajo de los 200 millones de pesos. No es mucho para gobierno federal, sí para un gobierno estatal, y por eso creo que este es el tema de por qué no hay encuestas estatales. ¿No Claro, hay interés en destinar el recurso público para ese también los estudio? gobiernos estatales, efectivamente, porque, por ejemplo, hoy en día el Consejo Estatal contra las Adicciones, no creo que su presupuesto entre lo que da gobierno federal y gobierno estatal sea superior a los 10 millones de pesos en el Estado. ¿Qué haces con 10 millones de Pues es pesos? gasto operativo nada más. Así es. El 80%, desde que una servidora estaba al frente del Consejo Estatal contra las Adicciones, el 80% se iba en gasto corriente. Ahora bien, también en el tema para evitar el consumo de drogas en nuestro país, bueno, tiene que ir encaminado a que el gobierno, ya una vez que tenga obviamente la investigación, las estrategias, tiene que ir encaminado a el tema de apostarle, pero de manera obligatoria. No tiene por qué preguntarle a los padres de familia ni a los jóvenes. Tiene que apostarle a las actividades recreativas, a las actividades deportivas, a las actividades artísticas. Es decir, el enemigo número uno de un niño o de un adolescente es el tiempo libre. El ocio. El ocio. La madre de todos los vicios, dicen algunos. Se les debe de apostar que las políticas públicas vayan encaminadas en estas áreas recreativas, pero obligatorias. Porque sí, efectivamente, los menores de edad pueden estar estudiando, pero no se van a pasar más de 8 horas estudiando. Entonces, se le tiene que destinar por parte del gobierno a programas encaminados, repito, al arte, a la cultura, al reporte, actividades recreativas. En este tenor, bueno, cerramos que debe de haber una legislación. Si no hay una legislación que toque el tema de prevención, de tratamiento, de rehabilitación y sobre todo de reinserción social, va a ser muy complicado evitar el consumo. Repito, ya lo que está inmerso hay que apostarle a la reducción del consumo, lo que nosotros conocemos como reducción del daño, así lo maneja la OMS, lo maneja la ONU, pero ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Entonces, por eso la importancia de una legislación. De los países más brillantes en legislaciones, en el tema de prevención y tratamiento de adicciones, está Islandia. En Islandia, su legislación, entre otras cosas, contempla que no puede haber en la calle niños de 10 años después de las 10 de la noche en calle. No puede haber. Y si lo hay, sanciones severas para los padres de familia, tutores o en este caso adultos que estén bajo el cuidado del menor de edad. La legislación continúa y dice no puede haber jóvenes de 13 a 16 años solos en la calle después de las 12 de la noche. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo en nuestro país no hay políticas públicas estrictas, ¿por qué no decirlo severas? Y por eso obviamente el consumo va a la alza. Mientras no haya una legislación que contemple, repito, políticas públicas estrictas, exigentes, y por qué no decirlo severas. Y pongo un ejemplo, el alcoholímetro. El alcoholímetro es una política pública que fue hecha no para el tema de prevención y tratamiento de adicciones, fue hecha por un tema de seguridad. Y fue hecha por un ex jefe de una servidora, una brillante persona, laboralmente hablando, el excomisionado de adicciones, el doctor Manuel Mondragón y Calf, que fue titular de seguridad en la época de Marcelo Ebrard. En este caso estamos hablando de la Ciudad de México. Entonces, el doctor Manuel Mondragón y Calf fue uno de los creadores del alcoholímetro. Y el alcoholímetro es una política pública exitosa, que también otra falla que hemos tenido como país es que no hay instrumentos de mediciones para las políticas públicas en el tema de prevención y tratamiento de adicciones. Entonces, lo que hay no se sabe si está funcionando, si funciona o no funciona, si sirve. Y lo peor, Marco, que si no ha servido, pues obviamente hay que desaparecerlo y seguir creando políticas públicas. ¿Por qué no se han creado políticas públicas en nuestro país? En primer lugar, porque hay mucha ignorancia. Y en segundo lugar, porque entre la apatía y el miedo
de que los titulares, los funcionarios públicos que están al frente de las políticas públicas en prevención y tratamiento de adicciones, le tienen miedo a apostarle a la innovación. ¿Por qué razón? Porque es destinar tiempo y dinero que quizás pudiera no funcionar. Pero seamos sinceros, si no le apostamos, si no nos arriesgamos, creo que peor es estar como estamos. Y Querétaro estamos por arriba de la media nacional en promedio de consumo de todas las sustancias, alcohol, tabaco y drogas ilegales. Repito, ya INEGI en su momento, en el 2015, da a conocer que Querétaro tiene el primer lugar en consumo de tabaco y de alcohol en población de 15 a 29 años. Ellos son nuestros futuros adictos en nuestro estado. Entonces, insisto, la clave para la reducción del consumo de drogas no va a estar en la oferta. Desde un punto de vista muy particular, muy personal, creo que está en la demanda, en crear las políticas públicas estrictas, severas, donde no solo el tema sea la sanción económica, porque quien tiene el recurso lo paga y listo, y quien no lo tiene lo consigue. Pero ¿dónde va a estar la clave? Que las sanciones también vayan encaminadas al trabajo comunitario, al altruismo. Está comprobado, por ejemplo, países nórdicos, que el 40% de sus actividades diarias las destinan a la labor social, al altruismo. Y es uno de los índices que se califican para determinar la felicidad de los países. Muy interesante todo lo que nos acabas de compartir, mi estimada Rebeca. Nos vemos el próximo martes. Ahora sí vamos a hablar de fentanilo. Muchas gracias. Gracias, bonito día. Vamos con más de la información. Justamente hablaremos del porcentaje de negocios que están listos